En este capítulo vamos a ver algo muy importante dentro del mundo de la importación de Lightroom Classic y se trata de la autoimportación. Resulta que Lightroom tiene una función que se llama autoimportación y otra que se llama captura conectada al equipo. Aquí en archivo puedes ver que están las dos opciones. Esta primera que dice captura conectada al equipo significa que nosotros podemos conectar nuestra cámara a nuestra computadora. Lightroom detecta esta cámara. Ojo, si es compatible, la detectará y aquí tendríamos que configurar estos ajustes. Aquí pondríamos el nombre, aquí pondríamos cómo se guardarán los archivos, si es con el nombre de sesión y secuencia o si es el nombre original del archivo, que sería este. Luego aquí definiríamos el número de inicio, si queremos que empiece a partir del 10, aquí lo definimos. Luego el destino, aquí en el destino tenemos que definir el destino tal como lo hacemos en la importación, que nosotros definimos el destino donde se van a guardar. Luego, si queremos añadir a colección, recuerda que eso no lo estamos haciendo. Aquí los metadatos nos aparece. Luego aquí las palabras claves. Y algo importante es que nosotros con esta opción podemos definir o tener una fluidez en nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa si no tienes una cámara compatible con esta acción de Lightroom, con esta acción de captura conectada al equipo? Bien, Lightroom ofrece otra opción que es la de importación automática. ¿Cómo funciona la importación automática? Funciona de la siguiente manera. Nos venimos acá y nos vendríamos a ajustes de importación automática. Y te digo que es como una segunda opción porque no depende 100% del Lightroom, sino más bien de un programita que ya te lo voy a demostrar para que veas cómo es el procedimiento y también te voy a mostrar cuál es el programa. Entonces, haríamos las mismas configuraciones. Aquí sería igual el nombre, la subcarpeta, dónde se va a guardar. Bueno, perdón, primero tenemos que especificar cuál es la carpeta vigilada y es esta carpeta que ves acá que yo la creé. Es decir, previamente para hacer esto de la importación automática tenemos que crear una carpeta en algún lugar de nuestro disco duro, en este caso está en imágenes, y todo lo que caiga en esta carpeta Lightroom la va a importar a nuestro catálogo. Yo creo que esto no tiene sentido tener una carpeta vigilada y estar trayendo fotos desde nuestro equipo y estarla tirando acá, cuando perfectamente lo podemos hacer directamente de la importación. Entonces, encontré este ejemplo que te voy a enseñar en este capítulo para que veas la importancia y así puedas sacarle provecho si es que tienes una camarita que no es compatible con esta opción de captura conectada al equipo. Yo tengo una cámara que fue una de mis primeras y al inicio yo no podía tirar mis fotos conectadas al equipo, entonces me empecé a averiguar a ver cómo podía hacerlo y resulta que encontré un programa que tira las fotos, esas fotos las tira aquí a esta carpeta y una vez aquí Lightroom jala esas fotos al catálogo. Espero que te esté quedando bien claro. Una vez que hemos creado esta carpeta, nos vendríamos a esta ventana, como te mencioné, y en esta ventanita de ajustes de importación automática tenemos que definir cuál es la carpeta vigilada. Aquí le daríamos en elegir y buscamos nuestra carpeta vigilada, que sería esta. ¿Ok? Yo la voy a seleccionar, carpeta vigilada. Luego le voy a dar seleccionar carpeta y como ves aquí está la carpeta vigilada. Luego aquí le voy a poner el destino. Esto es como que si estuvieras importando, ¿verdad? Pero aquí todo lo que caiga en carpeta vigilada, Lightroom la va a traer automáticamente a nuestro catálogo. Bien, aquí vamos a decirle el destino. ¿Cuál va a ser el destino? En este capítulo yo voy a tirarle fotos a un libro con mi cámara conectada. Por cierto, no sé si ya sabes, pero para hacer la conexión de cámara al equipo ocupas un cable llamado Tether Tools, que como ves es no le estoy haciendo publicidad a esta página, no me patrocina absolutamente para nada, pero es donde yo he comprado mis cables, que son estos,
Aquí puedes echarle un vistazo, puedes buscar el modelo de tu cámara y puedes comprar el cable para que puedas conectar. Ya sea que tengas una cámara compatible para la captura conectada al equipo, que lo harías directamente, o si tienes una camarita que no es compatible, que por cierto te voy a mostrar cuáles son las cámaras no compatibles con Lightroom. Entonces vamos a volver donde estábamos y continuando por acá, le vamos a decir cuál va a ser el destino. El destino va a ser, vamos a ver, nos vamos a venir a, en mi caso, el disco, a mi disco. Aquí voy a abrir y voy a definir el destino en la carpeta RAW. Como es una fotografía de un libro, le voy a poner aquí en productos, voy a abrir y aquí voy a ponerle un nombre. Voy a poner libro, la luz, libro, la luz, ciencia y magia. Ok, lo voy a dejar ahí. Le doy seleccionar carpeta y ese va a ser el destino. Luego dice acá nombre de subcarpeta, fotografías auto importada. Le vamos a decir que no. Aquí no tiene que aparecer nada. Aquí tiene que estar desaparecido. Perdón, aquí tiene que aparecer el nombre. Es que lo que creamos anteriormente fue, recuerda que lo que creamos fue la carpeta, pero esta es la carpeta donde va a ir. Más bien, esto era lo que tendría que ir antes. Más bien, te ofrezco disculpas porque es esto lo que yo tendría que seleccionar. Voy a seleccionar acá, copio el nombre, me voy a venir un poco más arriba y simplemente voy a seleccionar este nombre, la carpeta productos, es ahí donde yo voy a guardar y es aquí donde tengo que poner el nombre de la subcarpeta. Yo lo puse aquí directamente y es acá. Ok, ahí sería, no le voy a añadir a ninguna colección. Aquí que se guarde con el nombre original y que se guarde como DNG. Mira que es importante que aquí Lightroom está adoptando los archivos como DNG sin problema. Luego aquí definimos los ajustes de revelado, ninguno, los metadatos. En mi caso le voy a agregar un metadato. En este caso, como palabras clave le voy a poner libros y voy a poner acá luz. Luego, previsualizaciones iniciales tiene que ser estándar y esto lo dejamos desactivado. Entonces, vamos a hacer un repaso. Primero, vamos a definir la carpeta vigilada. Ya lo hicimos, ya la seleccionamos. Luego, vamos a elegir el destino. Ya lo seleccionamos. En mi caso, lo puse que es acá dentro de la carpeta RAW. Y dentro de la carpeta RAW, en mi caso, elegí productos y una vez hecho eso, le puse aquí el nombre de la subcarpeta. No es como yo lo hice. Ojo ahí, ¿verdad? Fue que y yo cometí el error que seleccioné esta. Por cierto, esta la puedo eliminar porque no la necesito. Recuerda que él la va a crear. Esta es la que él va a crear. No es que yo la tenía que crear. Bien, luego aquí el nombre del archivo original se va a importar en DNG. Luego acá se va a aplicar cero ajuste de revelado, los metadatos, las palabras clave y las previsualizaciones iniciales en estándar. Hecho esto, yo le daría aquí en activar importación y le doy en OK. Una vez hecho eso, yo me vengo aquí a archivo y me vengo aquí a importación automática y mira que aquí aparece esta opción que dice activar importación automática. Está activa. Significa que todo lo que caiga a esta carpeta, todo se va a importar a lo que es Lightroom. Esa es la primera parte. La segunda parte es que instales el programa y el programa es se llama Digicam Control y es un programa que nos ayuda a conectar camaritas a lo que es la computadora, esas camaritas que no son compatibles con algunos programas. Entonces descargas el programa, lo instalas y antes le puedes echar un vistazo aquí donde dice cámaras para ver si tu cámara es compatible también con este programa. Entonces aquí puedes ver en el caso de Nikon, puedes ver que aquí dice que la Nikon D3300 es la que yo tengo, con la que voy a hacer este capítulo, no es compatible y aquí me dice que puedo hacer con este programa. Puedo usar los controles, el Live View y más abajo están las Canon y quizás no esté
la gran cantidad de cámaras, pero creo que son las más recientes que no son compatibles para usarlas conectadas directamente con Lightroom. Entonces, lo siguiente es que, bueno, le eches un vistazo. Una vez hecho eso, instalas el programa. Yo simplemente lo voy a abrir. Lo tengo por acá. Lo voy a abrir. Aquí está. Voy a minimizar esto. Y aquí se abre el programa. Voy a cerrar esta ventanita. Y aquí está el programa. No te voy a enseñar cómo se usa así de una forma extendida. Te voy a enseñar lo básico. En este caso tengo apagada la cámara. La voy a encender y te vas a dar cuenta que automáticamente la detecta. Ahí fue conectada y mira que todo ha detectado el modelo. Por aquí puedes ver todo lo que puedes configurar. Aquí puedes configurar el ISO, la velocidad de obturación, la apertura. En este caso estoy utilizando un lente 50 milímetros. Aquí puedes ver la exposición. Aquí puedes trabajar la compresión de las fotos si quieres solo formato RAW, si quieres RAW y JPG o solo JPG. Aquí lo puedes configurar. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre RAW. Luego tenemos aquí lo que es el modo de autoenfoque, lo que es todo lo que puedes configurar en la cámara, lo puedes hacer desde este programa. Aquí me dice que la batería está a un 35 y si ya está todo bien, aquí le darías en capturar fotografía. Pero antes te quiero mostrar lo siguiente. Recuerda que ya tenemos la carpeta vigilada. Esa carpeta vigilada la tenemos para que todo lo que caiga ahí, Lightroom se lo lleve, ¿ok? ¿Cómo configuramos eso acá? ¿Cómo configuramos el destino donde se va a guardar todo lo que capturemos con este programa Digicam Control? Eso lo hacemos aquí, ahí en esta ruedita dentada. Aquí vamos a definir algunos parámetros, por ejemplo, la carpeta. Mira que aquí dice carpeta, está en inglés, folder, pero aquí en los tres puntitos vamos a buscar esa carpeta que nosotros vamos a utilizar como destino para que todo lo que tomemos con nuestra cámara que está conectada a este programa caiga en esta carpeta vigilada. Como ves, es la misma carpeta. Bueno, yo la busqué ahí en imágenes donde la tengo y le daría ahí en aceptar. Luego aquí le decimos que cuál va a ser el nombre de nuestro archivo. Lo voy a dejar así como dice, pero aquí en los tres puntitos puedes agregar un sinnúmero de parámetros que quieras agregar. Aquí está la fecha, la hora, un montón de cosas que con solo seleccionar se van a ir agregando. En este caso le voy a dar en cancelar porque está más que bien y le daría en OK. Recuerda que aquí tienes que configurar esto. Es decir, Digicam Control funciona como un puente entre Lightroom y nuestra camarita que no permite conectarse directamente con lo que es Lightroom. Una vez hecho eso, bueno, aquí puedes usar el Live View, pero la verdad es que yo no lo utilizo porque a veces aquí se ve muy poco. La verdad es que no lo utilizo. Y vamos a hacer la prueba. Voy a minimizar esto. Voy a minimizar esto por acá. Es más, lo voy a poner como en la otra pantalla, más o menos por ahí, más o menos ahí. Y lo que es el Digicam Control lo voy a tener por acá y voy a tirar la primera foto para que veas cómo cae en lo que es esta carpeta. Se va a visualizar aquí, va a caer en esta carpeta y Lightroom la va a jalar de una vez. Voy ahí para que veas cómo funciona. Voy a tirar la primera foto. He tirado la primera foto. Ahí tienes cómo se ve en Digicam Control. Allá lo ves en la carpeta y como ves, Lightroom ha jalado de una vez esa fotografía. Ahora, si yo me vengo aquí a la carpeta vigilada, voy a abrirla y como ves ya no está esa fotografía. Se la ha llevado Lightroom y la ha agregado en nuestro destino, el destino que hemos configurado. Ahora, como ves, aquí aparece una carpeta llamada productos y ahora aparece una subcarpeta llamada libro, la luz, ciencia y magia. Voy a tirar otra para que veas. En este caso tengo abierta la carpeta. Voy a tirar una más para que veas. Ahí está. Cae y chao.
se la lleva Lightroom de una forma automática. Esa es la solución para usar nuestra camarita con Lightroom, utilizando este programa que funciona como un puente. Espero te haya quedado bien claro. Nos echamos más de 15 minutos en este capítulo, pero encontré, creo yo, el mejor ejemplo para que puedas sacarle provecho a esta opción de autoimportación. Si tienes una camarita, busca si es compatible primeramente con Digicam Control y después la conectas, creas tu carpeta vigilada, esa carpeta vigilada la conectas con Lightroom y listo.